Yo he identificado y te lo planteo porque esto creo que es muy importante. Este documento previo para la realización de la investigación, que generalmente es un requisito solicitado por los organismos o instituciones, así como la propia investigación ya en su conjunto, es una construcción lógica. Es decir, debe llevar una congruencia entre el problema que planteaste, las posibles vías de solución, lo que investigaste y demás. Es decir, no puedes estar planteando un problema y resulta que en el trayecto de la investigación hayas investigado otro fenómeno, ¿no? Y estés concluyendo con otros aspectos que nada tenían que ver con tu planteamiento inicial. ¿Es esto cierto? ¿Es una construcción lógica o cómo lo podemos entender? Sí, en dos sentidos. Primero, hay que aclarar que cuando hacemos un proyecto de investigación es planeación. Y como un buen planeador sabemos que lo que se planea no siempre sucede como lo hemos planeado. Entonces tendríamos que hacer algunos ajustes. Hoy eso lo podemos hacer con toda la tranquilidad del mundo. Tal vez hace unos años, tal vez cuando yo iba a la universidad de la licenciatura, tal vez no era tan fácil pensar que hubiera modificaciones porque había que seguir cierta línea, un poco más rígida que hoy. Y eso es una cosa. Pero la otra cosa que hay que mencionar, el otro aspecto que hay que mencionar es que sí tenemos que llevar toda una sistematicidad en términos de lo que vamos a hacer en el proyecto, porque si no entonces podríamos estar divagando y lo que tendríamos que cuidar es lo que decían los libros de hace muchos años, decía coherencia entre tipo de investigación, método, técnicas e instrumentos, y así como eso debe tener coherencia en todas partes. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación cualitativa, tiene una característica, lo que vamos a hacer es buscar los significados de las acciones, tengo que ir más allá de las acciones, y si yo digo que mi método va a ser el deductivo, yo estoy ahí corriendo el riesgo de ser incongruente. Y si yo digo que voy a utilizar la técnica de la encuesta, dices, ay, caray, como que no cuadra esta técnica con esta otro enfoque del método y con esta parte del tipo de investigación, a menos que yo vaya a combinar el uso de la encuesta con tal vez entrevista en profundidad, observación participante. Hay una coherencia que debemos de seguir. Por eso hace un poco yo me refería cuando decía que no hay investigación en términos de metodología, sino una orientación epistemológica, ¿no? Entonces debe haber una coherencia entre todo esto. Es muy diferente hacer investigación con el método deductivo que con el método inductivo. Son cosas muy diferentes. Y esto denota tipos de investigación y obliga hacia el uso de cierto tipo de técnicas. Claro. Y de hecho ya en este punto pues que estás abordando, Pepe, hoy ha surgido pues una serie de interrogantes con respecto a la investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este punto? En el sentido de ¿cuál es la más adecuada? Por supuesto, damos por hecho que la más adecuada estará en función a lo que pretendemos investigar, sino ¿qué es la investigación cualitativa? ¿Cómo diferenciarla de la cuantitativa? Porque pareciera que es en la que más nos hemos especializado, y a partir de esa experiencia que tenemos en la investigación cuantitativa, ¿cómo podemos trasladar esa experiencia al ámbito cualitativo? Bueno, lo primero que quisiera es que estamos mucho más familiarizados con la cuantitativa y no significa que la hagamos bien, ¿no? Claro. Pero básicamente estamos más dirigidos a la cuantitativa, y es porque modelos de educación y modelo social básicamente está orientado hacia esta parte. La investigación cuantitativa podríamos definir de una manera muy sencilla, en el sentido de lo que interesa el estudio se orienta a abarcar al hecho o al fenómeno. Su misión es describirlo tal cual, y esto implica utilizar técnicas que me permitan obtener evidencias que pueda cuantificar, medir, ¿no? Demostrar que ahí está, con esas características. En cambio, la investigación cualitativa tiene un corte, digamos, diferente, yo diría totalmente diferente. No solo es el hecho, sino lo que me interesa es lo que está detrás del hecho, es decir, los significados de los hechos. Esto es mucho más aplicable a lo que nosotros conocemos como ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, yo estoy aquí, ese es el hecho, tú puedes dar cuenta de ello, pero no sabes por qué estoy aquí. Entonces tú no podrías comprender por qué estoy aquí. Sin embargo, sí podrías dar cuenta que estuve aquí, cuántos minutos estuve platicando con ustedes, pero no podrías saber por qué vine. Ese por qué permanece oculto a menos que tengamos oportunidad de interactuar de una manera diferente, donde tú estás buscando comprender qué es lo que a mí me trajo aquí, según mis propios argumentos. Son dos visiones diferentes.
Hay dos palabras en alemán que a los alumnos les causa gracia esto. Hablamos de Verstehen y Erklären. Erklären en el sentido de la explicación en términos de descripción. Esta es una orientación en términos de la cuantitativa y el Verstehen es otra cosa. El Verstehen pretende o significa comprender o entender, el sentido es de entender, pero la idea que creo que es más cómoda para muchos es comprender las cosas. Entonces, uno puede quedarse en describir, en explicar algo, cuantitativa, Erklären, y la otra versión es ir hacia atrás y ver qué es lo que está detrás de esos hechos, eso que está oculto, ir a descubrirlo y tratar de comprender por qué se presentan estos hechos. Eso pasaría, digamos, hasta en la vida cotidiana. Si alguien hace algo, tiene una conducta, no solamente registrarla, sino tratar de entender por qué se hacen las cosas. Creo que eso en términos de investigación, hoy hay universidades poblanas que tienen tradición en esto, en la investigación cualitativa, y hacen cosas muy interesantes. Son menos extensas, menos espectaculares, pero dan mayor profundidad y dan conocimientos que permiten comprender ciertas cosas. Hace rato yo me refería a la forma de ver socialmente hablando, la forma de ver la vida. La cuantitativa es la que nosotros hemos recibido. Nosotros, la investigación cuantitativa, primero va de la teoría, revisa, por ejemplo, identifica premisas o qué buscar y luego busca. Eso es útil, por supuesto, y luego hay que regresar otra vez en el método inductivo para alimentar el proceso. Pero la investigación cualitativa parte de la realidad, claro, con un bagaje, con un referente, parte de la realidad y hace el método inductivo primero y luego regresa otra vez a través del método deductivo, y son dos cosas diferentes. Traducir el mundo, digamos, de una manera más práctica, si yo digo que algo es bueno y algo es malo, habrá que ver de dónde saqué ese concepto, y normalmente a nosotros nos enseñaron cosas que son buenas y cosas que son malas. Yo ando con esas premisas del mundo de las ideas y yo me conduzco de esa manera en la realidad. Eso es deductivo, como de repente en algunas escuelas sucede, ¿no? Vas a tomar una clase de investigación y te dicen hipótesis. Hipótesis es el puente entre la teoría y la realidad. Y entonces ya te lo aprendes, eso es deductivo, y después andas buscando las hipótesis y a lo mejor la realidad no se presenta así, entonces culpas a la realidad de que no corresponde a la teoría. Son dos puntos de partida muy diferentes, pero las dos son igualmente útiles e igualmente importantes. Hay que saber, el que esté en investigación, por supuesto que debe tener argumentos en ambos campos. ¿Cuáles son las tendencias, para concluir, Pepe, cuáles son las tendencias de la investigación en el mundo del siglo XXI? ¿Por dónde va? ¿Por dónde los teóricos, los especialistas en investigación, que seguramente ya estamos pensando, dependiendo de qué corriente y de qué vertiente, pero por dónde están actualmente haciendo nuevas búsquedas en el ámbito de la investigación? Pues fíjate que sucede algo interesante. Hace algún tiempo tuve una oportunidad de estar en un seminario con una persona que vino de Simvestab, y había un planteamiento interesante. De hecho, dentro del mismo nombre del seminario era unidad y diversidad del conocimiento. Pareciera ser que los caminos que antes se separaron, casi por aquella idea del siglo XIX, XX, inicios del XX, ¿no? Pero el siglo XIX, esa idea de marcar la realidad por parcelas, decían, sí, ¿no? Las disciplinas estas que te pulverizan el conocimiento integral del mundo. Pareciera ser que hoy se empiezan pareciera haber muchas más evidencias de que pueden estarse encontrando. Estas divisiones gratuitas a veces entre un enfoque y otro, pareciera ser que se van limando, y pareciera que hay momentos que tienden a se están encontrando. Entonces, por eso decía, una persona que está en investigación, por supuesto que tiene que tomar en cuenta estas originales diferencias. Por ejemplo, se encuentra uno aristotélicos y galileanos, y aparentemente son como que muy fácil de identificar, sí, pero en un momento mucho más actualizado, estas dos tendencias o paradigmas o posturas o tradiciones dentro de la ciencia ya no son tan fácilmente distinguibles. Hoy encontramos gente como Popper, por ejemplo, que hay gente que si no sabe de qué corriente es, le puede seducir, y luego de encuentro de qué corriente es y dice, ay no, yo de esa corriente no participo. Claro. Yo creo que tendríamos que hacer un acercamiento mucho más crítico de las posturas que existen y tomar una decisión sobre esto. Aquí la idea es generar conocimiento, pero con conciencia, ¿no? de que lo que estamos haciendo es investigación y que tiene definitivamente una intencionalidad. Pepe, pues te agradecemos tu tiempo y agradecemos la atención de nuestros amigos que nos están siguiendo en sus equipos de cómputo, y continuaremos con estas conversaciones. Es un gusto y me pongo a las órdenes de todos. Seguimos en comunicación a través de www.sabersinfin.com, y ahí encontrarás las ligas para toda nuestra oferta informativa. Muchas gracias.